En este caso vamos a hablar de ganancias, del impuesto que ya tiene media sanción, la modificación, ese impuesto de pagar ganancias de personas que perciban sueldos mayores a 150.000 pesos en una jornada típica porque se ha sesionado durante un sábado y maratónica, 21 horas. Así se confirmaba entonces que tenía la media sanción de diputados. El dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la ley 2628 de impuesto a las ganancias. Orden del día 361. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se va a cerrar la votación. Por secretaría se va a dar lectura del resultado. 241 votos afirmativos, 0 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo. Cuando uno miraba algunas declaraciones, por ejemplo, de quien era habitualmente el miembro informante de la hoy bancada opositora, decía hace unos días que no siempre se pueden cumplir las promesas de campaña. Hubiese sido una locura eliminar el impuesto a las ganancias. Cuando uno mira por qué esa promesa de campaña, esa mentira de campaña, el balotaje en el que triunfa el expresidente Macri se define por 678.774 votos. ¿Qué número de trabajadores estaban alcanzados realmente por esto? 1.119.149 trabajadores en ese momento. El doble de la diferencia que obtiene en el balotaje. Quiere afiliar a Perón, a Juntos por el Cambio, pero no habla de Irigoyen ni Alem, y si le decimos y le preguntamos a Macri quién es Karakachov, piensa que es el 9 del Spartak de Moscú. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Salario es remuneración y se paga en dinero contra la prestación de un servicio o un trabajo. Por lo tanto, conceptualmente el salario no es ganancia, esto lo quiero dejar bien en claro. Lamentablemente, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede. Y lo importante en este momento es que estamos haciendo lo que se puede y estamos avanzando. Nosotros acompañamos en general, obviamente porque significa un beneficio en un término determinado, fundamentalmente los sectores medios, pero en particular no quedamos satisfechos con que no se haya actualizado el mínimo no imponible y que se haya achatado la pirámide, porque en un proceso inflacionario como el nuestro es probable lo que sea un beneficio hoy, rápidamente con las paritarias y con una inflación que tiende a un crecimiento del 40% o más hacia adelante, rápidamente los que se beneficien hoy se van a perjudicar mañana. Dimos el paso fundamental para que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar el impuesto a las ganancias. Hemos incorporado además a los trabajadores esenciales en los beneficios de las horas extras para que no paguen mientras prestan servicio en la pandemia impuesto a las ganancias. No solamente ahora, sino en el futuro, los trabajadores sientan que el impuesto a las ganancias no se transforma en una cadena al cuello, en una soga al cuello en sus salarios. Vamos a pasar en limpio los datos más importantes de este proyecto de ganancias que ya tiene la media sanción de diputados y que la próxima semana probablemente ya sea tratada en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Uno de los puntos fundamentales, hablamos de un piso de 150.000 pesos, es decir, que a partir de ahora el excedente de las personas que cobren 150.000 pesos, de ahí para arriba, es el excedente lo que va a tributar ese impuesto a la ganancia. Es decir, que la deducción será a partir de 150.000 y, por ejemplo, podría llegar a cobrar 173.000 pesos brutos. ¿De qué va a quedar exento? Entre otras cosas, del aguinaldo. No se va a poder pagar ganancias de aguinaldo, y en el caso de las personas del personal de salud que han trabajado horas extras durante esta pandemia del COVID-19, tampoco van a pagar ganancias.
entrará en vigencia a partir del 1 del 2021, es decir, que es retroactivo al 1 de enero. Esto también es importante porque hay algunas modificaciones al texto original que fue presentado en la Cámara de Diputados y los jubilados también tienen un párrafo aparte. Habla de deducciones. Hoy es a partir de 6 haberes mínimos. Bueno, eso pasará a partir de 8 haberes mínimos. Por supuesto que ya lo estaremos contando con más detalles porque los próximos días se va a hablar y mucho de este proyecto. Va a duplicar la deducción por hijo con discapacidad. Otro de los detalles que también tiene este texto que fue aprobado en diputados es que habrá un reintegro de gastos en guardería o jardín maternal de nenes hasta 3 años y van a prorrogar la exención a trabajadores de la salud hasta el 30 de septiembre. Esto es lo que les decía recién. Todos los trabajadores de salud que trabajen horas extras, obviamente por esta pandemia del COVID-19, bueno, ellos no van a pagar ganancias hasta esta fecha. Esto va a ser tratado la próxima semana, pero vamos a tomar contacto con Nicolás para conocer más detalles, por supuesto, de lo que tiene que ver con la parte política, si se quiere, de este proyecto que después de una jornada maratónica, Nico, tiene la aprobación ya de diputados y que tiene algunas modificaciones en ese texto original. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Contanos, si querés, la parte política de este proyecto o de que no haya habido ninguno que haya votado en contra. Sí, una curiosidad que fue una sesión maratónica como de más de 12 horas solo discutiendo ese proyecto. Había arrancado incluso antes discutiendo otros proyectos en una ley que tenía absoluto pleno consenso. De hecho salió, ahí lo decían, con 241 votos a favor y apenas 3 abstenciones. Y un proyecto que a mí me parece que por maniobras de la oposición, de tratar de incluir otros temas en la sesión que estaba prevista para el jueves, termina de alguna manera diluyéndole al gobierno el impacto político de una noticia que es positiva para un sector de los trabajadores, sobre todo sectores medios, tal vez un sector donde el gobierno empieza a establecer algunas políticas para algún tipo de reconciliación. Termina diluyéndose, decía, porque en el medio se discutió biocombustibles, terminó en una sesión el día sábado, pero bueno, ahí lo decías vos recién, semana que viene ya se empieza a discutir en el Senado y una semana después podría ya mismo convertirse en ley, digamos. Nico, decíamos que hay unas modificaciones en este proyecto original presentado en el Congreso y una de ellas tiene que ver con un pedido particular de que las pensiones de presidentes y expresidentes sí paguen impuesto a las ganancias. Sí, una incorporación simbólica, digamos. Imagínate que el impacto fiscal de la recaudación del impuesto a las ganancias que puedan pagar las jubilaciones de presidentes y vicepresidentes no es grandilocuente, pero sí me parece que hay que leerlo como una incorporación en medio de otra discusión más grande que también se está dando en el Congreso, también un poco trabada, que es que jueces y fiscales también pasen a pagar ganancias. Claro. Esa idea de como de romper con algunos privilegios, sobre todo de los altos más los cargos más altos, decía, en este caso presidentes y vicepresidentes. Una medida simbólica. A mí me parece que del proyecto de los cambios que se incorporaron en el último momento, me parece que uno muy interesante es la idea de que poder establecer deducciones a partir de uniones civiles y concubinatos, algo que antes estaba fijado para modalidades familiares mucho más tradicionales. Es decir, si no estabas casado no podías deducir, o casada no podías deducir a tu pareja. Eso me parece que es una modalidad importante, y sí entender que estos 150.000 pesos son brutos, y me parece que eso hay que aclararlo, que en realidad dejarían de pagar quienes cobran más o menos 124.500, 124.700 pesos de bolsillo, más allá de estas nuevas deducciones, digamos, horas extras, aguinaldos, bueno, los gastos en educación de hijos e hijas, que sí, ahí sí se podría extender hasta quienes cobren bruto hasta 173.000 pesos, pero siempre hablando en términos brutos. Una cosa a tener en cuenta también es que ver cómo va a impactar con las paritarias de este año. Tengamos en cuenta que este cálculo que se hace de 1.267.000 personas que dejarían de pegar es con las condiciones salariales actuales. Tal vez una porción chica de esas personas vuelvan o queden de nuevo incorporadas en ganancias a partir del impacto de las paritarias de este año, que son un misterio. No sabemos bien dónde se van a fijar. Sabemos que el gobierno quiere fijarlas algunos puntitos por encima de lo previsto en materia inflacionaria en el presupuesto 2021, que es entre 29 y 31%. Así que atentos a eso también.
Por supuesto, fue una jornada típica, extensa, muy extensa, casi 21 horas, y de la que vas a seguir hablando mañana, por supuesto, Nicolás, también con algunas aristas particulares, como fue los cruces, una vez más, de Fernando Iglesias con Sergio Massa y la denuncia que ha realizado el diputado de la oposición, que seguramente habrá margen para hablar en estos días. Gracias, Nico. Hasta mañana. Nicolás Fiorentino contando detalles, por supuesto, de este proyecto de ley que modifica el pago de ganancias, que ya tiene la media sanción de diputados y que ya fue remitido por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, rumbo a senadores.